Evangelio de Juan, capítulo 3. Hay que saber ocupar nuestro lugar en la obra de Dios. Si ocupamos nuestro lugar conforme a nuestro llamado, nuestro servicio será útil al reino de Dios. Si no ocupamos nuestro lugar y andamos pretendiendo ocupar lugares que Dios no nos ha dado, no solamente nos desorientamos nosotros, sino que servimos de estorbo en la obra de Dios. Capítulo 3, versículo 25. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Padre, permítenos, amado Dios, tener la conciencia, la claridad, la humildad de este profeta. La manera de cómo Juan entiende los movimientos divinos en el ministerio. Permítenos entender, permítenos comprender, ilumínanos, háblanos, enséñanos, corrígenos y anímanos. En el nombre glorioso de Jesús, danos entendimiento. Amén. Pueden sentarse, amados. Los evangelios darán testimonio del traslape de dos movimientos religiosos. Dos movimientos religiosos de renovación. Habían otros movimientos religiosos. El judaísmo del templo, guiado por los sacerdotes, o el judaísmo de las sinagogas, guiados por los fariseos, eran movimientos religiosos. Pero no eran movimientos que planteaban una renovación. Eran más bien movimientos que procuraban darle continuidad a la larga tradición judía. El templo quería darle continuidad a todo el sistema sacrificial como sistema penitencial de comunión con Dios. La sinagoga quería darle continuidad a ese movimiento de estudio de la ley que cobró mucha importancia y mucha fuerza en la vida de Israel a través de Esdras. Esdras funda un movimiento de estudio de la ley que va a producir ese grupo llamado los fariseos. Y en su época, ante la ausencia del templo, conformaron pequeños lugares de reunión donde ellos podían estudiar la Torá, estudiar la ley.
Así que tanto el templo, que quería darle continuidad al sistema ritual de los sacrificios, como la sinagoga, que quería darle continuidad al estudio de la Torá en pequeños grupos. Y esas eran las sinagogas. Habían muchas sinagogas repartidas por toda Palestina y fuera de Palestina. Cada comunidad judía en la diáspora fundaba sus sinagogas. No había todo un sistema ritual como el templo, pero había estudio de la ley. Ambos representaban expresiones religiosas del judaísmo, en las cuales querían darle continuidad al sacrificio y a la ley. Pero aparte de esos dos movimientos religiosos, en tiempos de Jesús aparecen dos movimientos más. El movimiento de Juan el Bautista, que se presenta a sí mismo como un movimiento de renovación espiritual. Quiere renovar, diríamos, la frescura de un judaísmo que vuelva a sus raíces. Siempre ha sido una preocupación espiritual, y Dios siempre aparece en la vida de las iglesias y de los diferentes movimientos para hacerle volver a los orígenes, porque se sabe, y no solamente a nivel de movimientos, sino a nivel de personas, se sabe que a medida vamos caminando y avanzando en el sendero de la fe, a veces ocurre que se da, en lugar de un proceso de perfeccionamiento, se da un proceso de apagamiento. Los movimientos a veces arrancan muy frescos, muy novedosos, y terminan apagándose en el camino, igual que los creyentes. Arrancan con una espiritualidad muy fervorosa, arrancan con una entrega sacrificial, arrancan con una disposición y una iniciativa incondicional, pero en el camino se van dando situaciones, en el camino se van dando circunstancias, en el camino se van dando conflictos, y todo ese tipo de cosas tiende a mermar el fuego, no solamente de un movimiento, sino también de la persona que ha empezado ese camino. Y comienza la cosa a disiparse, comienza a enfriarse, comienza a perderse, comienza a bajar la intensidad. Por eso cada creyente debe estar atento. Cuando él mismo sabe, cuando él mismo siente, o cuando la palabra se lo diga, el entorno se lo reclame, y comience a visualizar ese deterioro de su espiritualidad, comience a percatarse que las cosas ya no están como al principio, que ha habido un desencanto, un apagamiento, un alejamiento. Por eso siempre la palabra y el Espíritu, como fuentes renovadoras permanentes, deben ser buscadas con ansiedad por parte de nosotros, porque son nuestras fuentes de rejuvenecimiento espiritual. Y si nos metemos tanto en el camino y en el servicio y en el trabajo, y nos desprendemos de la palabra y del Espíritu, lo que va a provocar eso es un desgaste, un desmoronamiento, un deterioro, y al final terminamos ausentes del vigor espiritual, ausentes de la fortaleza, porque lo hemos dicho siempre, el ministerio es una realidad desgastante. Servir desgasta. Jesús mismo lo dice en la experiencia de la mujer con flujo de sangre: poder ha salido de mí. Cuando se ministra, cuando se trabaja en la obra de Dios, cuando se está en la viña, es una experiencia de desgaste. Poder sale a través de la administración, a través de la palabra. Hay una pérdida de poder, de energía. Y el grave problema es que nos metemos tanto a servir, que significa poder que sale de nosotros, y no nos alimentamos, no sustituimos ese poder, no renovamos ese poder, no se vacía y no se vuelve a llenar.
el descuido de la palabra y del Espíritu como fuentes que vuelven a llenarnos, es lo que acarrea sobre el creyente este abandono. Juan el Bautista siente que el sistema sacrificial al que pertenece ya ha perdido su vigor. Juan el Bautista viene del templo. Su padre estuvo ligado al templo. Es más, en el templo se dio el anuncio allí cuando él estaba ministrando en el lugar santo. Se dio el anuncio de que nacería su hijo. Por tanto, Juan está ligado a toda la tradición sacrificial, pero en un momento de su convicción ministerial, él siente que el templo ya no está respondiendo realmente a los intereses de Dios y a la sinceridad de la búsqueda de Dios, y se siente llamado por Dios a iniciar un movimiento donde la purificación ya no se realizará en el templo, sino que él los convoca al Jordán, y allí comienza a predicarles y comienza a hablarles del perdón a través del bautismo, y comienza a exhortarles a una búsqueda genuina de Dios, a entender que esa ritualidad vacía con la que se acercaban al templo les despojaba de vida y les apartaba de Dios. Y él buscaba a través del bautismo para perdón de pecados que las personas tuvieran una mayor genuinidad en su relación con Dios, algo personal, algo directo, algo real. Y eso es lo que Juan convoca. Se presenta como un movimiento de renovación espiritual para Israel, en la cual el templo ha dado todo lo que tenía y solamente ha producido religiosos. Juan plantea la necesidad de ya no estar pensando que somos hijos de Abraham, de ya no estar pensando que un ritual en el templo a través del sistema sacrificial nos perdonaba. Y ahora él convoca a la gente a una búsqueda, diríamos, personal, una conversión personal, un volverse a Dios genuino, auténtico, que no esté opacado por una institucionalidad religiosa. Y de ese movimiento de Juan nace el movimiento de Jesús, que será otro movimiento que también propone renovación para Israel, retomar el camino del Israel antiguo en el desierto, en la búsqueda sincera de Dios, en la búsqueda de la obediencia a Dios. Y ahí tenemos los dos movimientos: el movimiento de Juan, el movimiento de Jesús. Y siempre en el ministerio siempre ocurren situaciones conflictivas. Siempre se los he dicho. Nadie esté pensando que servir a Dios es una realidad ausente de problemas. Y son estos problemas los que minan el ánimo para servir, los que minan la alegría del servicio. ¿Cuándo no estamos parados donde debemos estar parados? ¿Cuántas personas? Son incontables las personas que en esa conflictividad ministerial es el motivo para abandonar la vocación y el llamado. En el ministerio habrán roces, habrá conflictos. En el ministerio habrá rivalidades, discusiones, hasta enemistades. Pareciera paradójico, pero así es. Mucha gente que ha servido y se ha visto en conflictos, muchas veces opta por una vida de no servicio. Quiere estar tranquilo, quiere llegar nada más, refrescarse con la palabra, regresar a su casa, no meterse en interrelaciones personales ni ministeriales porque ha tenido malas experiencias. Aquí mismo, entre ustedes,
No todas las experiencias en el ministerio han sido agradables. No a toda la gente le han caído bien. Es más, algunos de ustedes viven con la mentalidad que no le caen bien a las personas en las cuales están sirviendo. Hay gente quizás en administración, hay gente en ujieres, hay gente en el ministerio musical, hay gente en atención a pastores que sienten que no le caen bien a las demás, que no le caen bien a los demás. Están sirviendo, pero sienten que caen mal. Y a veces no es solo un sentimiento, a veces es realidad. Le caemos mal a la gente y ¿para dónde? Pues de entradita le caemos bien a unos y de entradita le caemos mal a otros, sin haber hecho nada malo ni nada bueno, simplemente por existir. O sea, solo por la cara que tenemos. Y entramos al ministerio y de entradita, sin decir nada, con solo llegar, cae mal o cae bien. Y comienzan las murmuraciones. Esa de que entraba al ministerio era solo de socada pasa. Y esa que se cree Miss Universo, mira cómo viene vos. Comienzan las rivalidades, comienzan los choques. Y hay quienes sienten que no encajan. Y no solamente a nivel de personas, a nivel de ministerios. Se conflictúan unos con otros. Es lo que tenemos aquí. Primero deben entender una cosa, todos. Servir es entrar en conflictos. Todos deben tenerlo claro. Por tanto, el criterio para servir no es buscar un ministerio donde no tenga un problema. Eso no existe. Donde hayan personas, habrá problemas. Donde haya humanos, habrá problemas. Porque los humanos son problemáticos. Y aún habiendo entrado al camino del evangelio, seguimos siendo problemáticos. Ya Pablo enfrentaba esta realidad en los Corintios. Acompáñenme, por favor. Primera carta a los Corintios, versículo 10. ¿Lo tiene? Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Ya las comunidades cristianas originarias enfrentaban estos conflictos. El servicio a Dios siempre me pondrá en conflicto. Siempre. Cuando Pablo comienza su ministerio,
Él comienza en un ambiente tenso. Él llega a Jerusalén, donde los hermanos, y él no siente la acogida. Aquellos que digan: bienvenido, hermano, usted es un siervo de Dios aquí, es clave para este ministerio. No. Quisiéramos que nos dieran esa recepción, ¿va? Quisiera que nos dijeran: hermana, hermano, usted es un regalo de Dios a este ministerio. ¿Cuántos quisieran que así lo recibieran a veces? Pero a veces les paran grandes caras, ¿va? Va entrando y entra y les paran caras, sin qué ni para qué. Pablo llega a Jerusalén. Nadie se quiere meter con él. Todos le huyen. Nadie le cree. Nadie le da la bienvenida. Nadie lo recibe. Todos desconfían. Pablo se sentía excluido y marginado. Ahora, al igual que el Bautista, la diferencia entre esos hombres de Dios y nosotros es que ellos entienden por qué están en el servicio. Es que ellos saben las razones por las cuales han asumido un ministerio. Y entienden que una de esas razones no es caerle bien a la gente. Y entienden que una de esas razones para estar en el ministerio no es que me reciban como que fuera de oro. No. Que me acepten, que me den la bienvenida, que me digan: siervo, sierva, usted es clave. No es para ellos un elemento motivacional en el ministerio. Independiente si lo recibían o no lo recibían, él tenía fundamentos para servir. Y es lo que veremos en la vida de Juan. En estos cortos versículos él va a revelar los fundamentos que le hacen dar un servicio conforme al llamado que él ha recibido, y que no interesan las dinámicas humanas, ni son determinantes las dinámicas humanas para continuar el servicio. No es cómo me llevo con fulanito, no es cómo me llevo con menganito, no es cómo me fue en el primer servicio, o qué tantos amigos o amigas tengo en el servicio. Hay fundamentos que animan, sostienen, impulsan, mantienen el servicio independientemente de cómo la gente nos mire, independiente de la aceptabilidad que tengamos o no tengamos, independiente de la receptividad. Nunca hemos sido bienvenidos a veces en los ministerios. Cuando uno comienza el pastorado no es fácil. Cuando comencé aquí en el 93, no creas que fue aquello de la gran bienvenida, venga, y qué lindo. No, no, no. Hay un sector que de entrada le cae bien a usted y hay otro que no. Cuando yo vine, la mitad me quería, la mitad no me quería. La mitad fue usada por Dios para traerme y la otra mitad me quería echar. Esto sí es. No es cosa de que todo el mundo nos va a acoger con los brazos abiertos. El servidor tiene que ir entendiendo estas cosas. El siervo, la sierva debe ir aprendiendo que las circunstancias de las personas hacia nosotros no determinan el servicio nuestro. Siempre les he dicho a ustedes que ni las cosas buenas que hablen de mí van a aumentar un centímetro de motivación para servir, porque mi motivación no depende de su afecto hacia mí.
ni tampoco las cosas negativas que hablen de mí van a disminuir un centímetro de mi motivación, porque no estoy sirviendo porque me quieran o no me quieran. Sirvo porque tengo un llamado, tengo un propósito, hay un fundamento. Puedo ser bien recibido, mal recibido. Puedo ser que las personas agradezcan o no agradezcan. Hemos tenido diferentes experiencias de gente a veces con la que uno no ha sido ni tan dado, y es gente muy agradecida con lo poquito que uno le ha dado. Y hay personas con quienes uno ha sido tan dado y son los más desagradecidos. Esto sí es, no es como la gente agradezca su ministerio. Lo que importa es cumplir con fidelidad aquello que nos ha sido entregado. Juan el Bautista se verá envuelto en una disputa en torno justamente a estas cosas. Primero dice el versículo 25 que se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Ya se nos plantea discusiones. En este caso es una discusión respecto a realmente qué rito es más eficaz para purificar los pecados. ¿Es realmente el bautismo en el Jordán o debemos continuar con el sacrificio en el templo? ¿Cuáles son los ritos que perdonan mis pecados? ¿Cuáles son los ritos que me reconcilian con Dios? Allí había, digamos, una discusión teórica, una discusión teológica había ahí. Pero ya en el versículo 26 ya empiezan las discusiones personales. Ya se pasa del plano doctrinal al plano personal. Y a veces las cosas se ponen feas cuando se personalizan ya las cosas. Y dice, aquellos, hablando de los discípulos de Juan, fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Los discípulos llegan donde Juan, molestos, resentidos. Quizá les incomoda dos cosas a ellos. Por un lado, le incomoda, según lo refleja el texto, aún en la manera despectiva con la que ven a Jesús, aquel que estaba contigo. Ni siquiera dicen el nombre ni lo que Juan ha dicho de él, el Cordero, el que viene. No, aquel. Tienen primero una molestia hacia Jesús, porque Jesús se ha visto beneficiado del ministerio de Juan. Estaba contigo al otro lado. O sea, él nació a su ministerio contigo. Podría decirse si tú eres quien lo parió ministerialmente. Y ahora resulta que él anda por allí también bautizando y todos acuden a él. Acusan a Jesús de haberse aprovechado. Recibió los beneficios del ministerio de Juan, ahora él ha iniciado su movimiento, también anda bautizando y todos acuden a él. Juan aquí está ya solo, ya no aparece con tantos discípulos como en el 1:35. Ya aquí Juan aparece bautizando solo. Su ministerio va como mermando y el de Jesús va aumentando. Y los discípulos se sienten traicionados. ¿Cómo es que este que fue tu aprendiz ahora va adelante? Y no solo va adelante, sino que su ministerio va creciendo. Todos se van con él.
Y creo que también no solo le molestaba a estos discípulos el que Jesús se hubiese aprovechado de Juan, hubiese comenzado su ministerio propio y que todos se fueran, sino que también la pasividad de Juan. ¿Por qué no te rebuscas? Define tu ministerio. Anda a encararlo. Anda a hablarle. Ponerlo en su lugar. Demostrarle quién es aquí el mero mero. Siempre habrá gente que llegue a querer calentar los oídos. Siempre habrá personas que lleguen a donde usted a quererle decir, mira, ¿y cómo es eso? ¿Qué tiempo tenemos de estar en la iglesia? 8 años. ¿Y cómo es que un año tiene y la han puesto en ese cargo y a vos nada? ¿Y por qué a aquel que entrando va le permiten esto? ¿Y por qué a aquel que tiene más tiempo no? Mire, ¿y usted por qué no está más arriba si usted es bueno? Usted tiene dones. Usted es un siervo, usted es una sierva. ¿Y por qué permite? ¿Y por qué deja que? Siempre hay gente que se acercarán a usted para decirle, mire, hay otra gente que está mejor que usted. ¿Y usted por qué se ha quedado? Encare, levántese, vaya, reclame, diga, haga. Mire, al que usted le enseñó, le quitó el privilegio. Por eso hay gente que cuando nombran a otra persona para un cargo que ha ocupado ella, no son generosos de acercarse y decir, dígame en qué le puedo ayudar. Lo que yo he aprendido yo se lo voy a enseñar. No. Al contrario, espera que la persona fracase, que todo salga mal, que no resulten bien las cosas, para decir, ¿para qué cambiamos a aquel? ¿Para qué quitamos a aquella mujer? Cuando nos cambian de una responsabilidad, de un cargo, de un privilegio, siempre estamos esperando que le vaya mal a otro. Ojalá que se enfermen todos con la comida para que aprendan a no quitarme de la cocina. Ojalá se equivoque. Ojalá haga el ridículo. Ojalá se le salgan unos gallos a la hora que esté cantando, para que se vea la penosa la situación. Siempre se da esa cosa de que por qué tenemos que rivalizar. Pero bien, hay gente que no ha madurado y anda provocando rivalidades. Ya lo dice Pablo en Corintios. Hay gente que anda pensando en posiciones. Esta gente existe. Está aquí en esta iglesia y en otras iglesias, que ya está a la par suya quizás. Gente que siempre anda metiendo la cizaña. Gente que siempre anda incomodando a otro, gente que siempre anda viendo cómo rivaliza. Hay gente que se deleita en meter a pleito uno con otro. Hay gente cuyo trabajo es conflictuar a los demás. Esa es su realidad. Aquí están. En el versículo 26, aquí están. Ellos están pensando en el ministerio desde la óptica de quién tiene más. Te vas quedando solo y mira aquel, todos se van con él.
Y tú lo empezaste el ministerio. Y tú eras el mero mero. Contigo arrancó esto. Y ahora aquel, mira, no solo se aprovechó, sino que se ha ido arriba. Y ahí comienzan las incomodidades. Y ahí comienzan ya las raíces. Y ahí comienzan ya las inseguridades, las amarguras, los celos, las contiendas. Y se va perdiendo una cosa que Juan va a decir más adelante: la alegría en el servicio. Es que cuando nosotros asumimos nuestro trabajo como Dios manda, siempre habrá alegría, siempre. Pero cuando se nos meten cosas que no están en el designio de Dios, sino que son ya cosas mías, pierdo la alegría, porque entonces ya soy yo quien no estoy llegando al punto en el que quiero llegar. Y claro, no voy a llegar porque no es ahí donde Dios me va a poner. Y entonces voy a vivir perpetuamente amargado. Estos están aquí, Rabí. Fíjate, date cuenta, le quieren decir, que no miras. Se te está yendo el movimiento. Se está acabando tu ministerio. ¿No te das cuenta? Y aquí donde Juan comienza a plantear cuáles son para él los fundamentos de su ministerio. ¿Qué es lo que a él le mantiene firme? ¿Cuáles son los pensamientos que a él no solamente le impulsan, sino que lo sostienen y le dan plenitud de vida? Indudablemente sus fundamentos no están en los que estos que le van a hablar lo están viendo. Él no mira el ministerio en esos términos. Él no mira a Jesús como lo están viendo ellos. Él no mira que la gente se vaya con Jesús como lo están viendo ellos. ¿De qué depende entonces el éxito de un ministerio? ¿Cuándo se puede decir esa persona es exitosa en su ministerio? Y una cosa es clara en Juan: la cantidad de gente que tenga no es criterio de éxito en el ministerio. No necesariamente. A la iglesia evangélica siempre le ha angustiado los números, siempre. El crecimiento numérico ha sido una de las angustias. Uno, porque la iglesia valora a los pastores según su capacidad de generar crecimiento. Y andan los pastores abatidos, poniendo metas cuantitativas, diciéndole a la gente para el primer semestre 50 personas nuevas. Para el cierre de año que tengamos 150 personas nuevas. Y el éxito ministerial de ese pastor se verá en la medida que la gente llegue y aumente el número. Y parte del currículo pastoral será ese: su capacidad para hacer que crezca la iglesia. Es su éxito. Y las iglesias, ese es el criterio. Los liderazgos no miran más nada en el pastor que su capacidad para hacer crecer la iglesia. Y el resto de pastores que están atascados y no crecen, ahí andan abatidos, buscando qué método puede ayudarles a crecer la iglesia. El crecimiento numérico de la iglesia nunca es misión en la Biblia. Crecer en número nunca es la misión entregada por Jesús, jamás. Nunca
aparece como parte de la misión el decir a los discípulos: vayan, que crezca la iglesia. No, no es el crecimiento, es la entrega sacrificial del servicio, dar la palabra. El que da el crecimiento es Dios, más nada. Aquí ustedes saben, jamás nos hemos procurado, ni propuesto, ni enseñado, ni transmitido a ustedes cosas de números, jamás. Nunca le he hecho las conexiones a las chiquis o a las columnas. Miren, el aumento de la gente, ¿dónde está? ¿No? Para estos, el éxito de Juan se estaba viniendo abajo. ¿Por qué? Porque todos se iban a donde Jesús. Estás perdiendo tu ministerio y el de él es todo un exitazo. Ahora, ¿qué piensa una persona cuando le hablan de esta manera y le dicen: estás perdiendo tu toque, estás perdiendo tu éxito, estás perdiendo esa capacidad de convocar al pueblo? Y aquel, mira aquel, él va para arriba, es todo un éxito. Cuando este tipo de comparaciones tocan nuestro ego, es bien complicado, porque las comparaciones siempre tocan nuestro orgullo, siempre. Todos llevamos un orgullo que nos complica el ministerio. El orgullo que llevamos cargando, cuánto daño nos hace a nosotros y a la iglesia. Nos hace daño a nosotros porque nos desorienta, y le hace daño a la obra de Dios porque no la edifica. Estos van a tocarle el ego a Juan. Y cuando alguien es desafiado en su ego, en su orgullo, por puro orgullo comienza a hacer cosas, aunque no las quiera, aunque no las sienta, solo por orgullo. Solo por orgullo hacemos tantas cosas. Pero Juan nos va a enseñar que su móvil, su motivación, su interés no está asentado en su orgullo. Su interés no es el orgullo. Su orgullo es lo que menos le importa. Aquí comienza Juan a configurar los fundamentos de su ministerio. Y ojalá la manera como Juan ve el ministerio sea como nosotros también lo veamos. Y Juan comienza a responder, versículo 27. Ahí viene ya la respuesta de Juan, donde Juan revela su manera de pensar. Para comenzar, dice Juan, ¿dónde arranca todo? ¿Dónde inicia todo? Si estamos en un ministerio, si hemos sido parte de un movimiento de Dios, entonces, ¿dónde arranca todo? ¿Dónde? Digan pues. Solo se quedan como que fueran mudos, estatuas. ¿Dónde arranca? Versículo 28, 27. En Dios. Si estamos en la obra de Dios, todo lo que hagamos tiene que arrancar en Dios. La Reina Valera dice del cielo. La NBI ha traducido de Dios. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. El hombre descansa ¿en quién? En Dios. ¿Cuánto nos falta descansar en Dios? Porque nos da la agonía de querer resolverlo nosotros con nuestras manos. Nos da la urgencia de querer nosotros intervenir, actuar, obrar, decir, impedir
impulsar. Si el movimiento en el que estamos es un movimiento de Dios, las cosas que van a prosperar son las que Dios ha dado. Por más que usted luche, si no viene de arriba, por gusto. Una de las preocupaciones mías es que este movimiento, Betania, se mueva realmente siempre como un movimiento de Dios. Y no un movimiento de una organización donde las cosas se resuelven a disputa de poder, a consenso de rivalidades, a correlación de fuerzas, como se resuelven en muchas iglesias, hermanitos. Hay iglesias que se toman decisiones ministeriales y espirituales, pero no sobre bases espirituales. ¿Quién va a ser el nuevo líder para tal zona? Bueno, lo vamos a elegir en la asamblea. Y los contendientes comienzan a buscar a sus adherentes, a hacer sus llamadas, a estar en comunicación para ver cuántos lo van a apoyar a la hora de la votación. Y el otro comienza también y comienza a mover su gente y sus piezas y se llega a la asamblea para ver la votación. En esas reuniones, aunque baje el mismo Espíritu Santo, no le hacen caso, porque ya tienen sus decisiones. Ya se ha impulsado un movimiento humano para determinar de forma humana quién tomará ese cargo. Entre nosotros no es así, hermanitos. Los liderazgos no son a base de elecciones ni de disputas. Anhelamos, clamamos, suplicamos y pedimos que del cielo baje. Porque si una persona es elegida desde el discernimiento divino, esa persona realizará el ministerio conforme al don de Dios y tendrá éxito en hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. A nadie nombramos por consenso popular. Lo hacemos por discernimiento espiritual. Porque la obra de Dios así camina. Dios va a bendecir aquel movimiento donde está un responsable que Él ha designado. Pero si se va a nombrar de responsable a quien Él no ha designado, Dios no se compromete con eso. Es un movimiento humano. Sobrevivirá hasta donde duren las fuerzas humanas. Llegará hasta donde alcance sus recursos humanos. Pero un movimiento de Dios no dependerá ni de las fuerzas humanas ni de los recursos humanos. Podemos estar sin fuerzas y Él será nuestra fuerza. Podemos estar sin un 5 y Él traerá los recursos. Porque donde hay un movimiento, un ministerio en el que están las personas allí designadas por el cielo está comprometido con ese ministerio. Pero si esas personas no son designadas por el cielo, Dios no tiene compromiso con esas personas. Así trabajamos nosotros aquí. Esa es la manera que decidimos. Y cómo la persona revela que en efecto era de Dios, sus frutos, sus resultados. Así arrancó Betania en esta etapa de vitalidad espiritual que vivimos. Que se hiciera evidente que Dios había llamado a este pastor para asumir esta iglesia, para liderar esta iglesia. Tiene que hacerse evidente por el respaldo divino. Dios debe respaldar.
Y el liderazgo se gana a pulso espiritual. Saber tomar el camino correcto en disyuntivas eclesiales y ver que los frutos han sido gloriosos. El liderazgo para mí, como les digo, siempre se juega no en las amistades, se juega en tomar decisiones correctas. La sabiduría de Dios que acompaña al líder de cada ministerio tiene que ver con su idoneidad para saber tomar el rumbo correcto, aunque la gente no quiera, aunque no le guste a algunos. Mi preocupación cuando tomo una decisión no es a quienes les va a gustar y a quienes no les va a gustar. Eso no me preocupa. Cuando voy a tomar una decisión respecto a la iglesia, mi gran preocupación es que sintonice con el deseo de Dios, porque si es lo que Dios quiere, Él lo va a bendecir, si no, no. Desde que en el 2005 empezó esta etapa nueva de la iglesia, nos hemos visto enfrentados a tantas decisiones. Y puedo decir que en la gran mayoría de ellas, el Señor nos ha acompañado. El Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha llevado por el camino correcto. Y nos hemos esforzado porque las cosas que vayamos a decidir sean realmente de Dios. Porque las decisiones que se tomen en esta iglesia serán bendecidas solamente si bajan del cielo. Y esa es la gran tarea del líder. Es que la gran preocupación del líder no es tener un puesto de poder. La gente quiere ser líder, que quiere estar al frente. Miren, hermanitos, en un movimiento de Dios, esto es un problema. En una organización religiosa, aspirar a un cargo quizás puede ser imagen. Aquí es un lío. Aspirar a un cargo, aspirar a un nombramiento, aspirar a un liderazgo es un problema, es un lío. Porque usted debe evidenciar en ese cargo que sus decisiones están bañadas del cielo. Porque si comienza, yo siempre les digo a todos aquí, a cada líder que he nombrado en diferentes ministerios, usted es el responsable y no me dé paja de nada. Y estos bien saben cuando vienen que les pregunto yo, ajá, ¿y esto qué pasó? Ah, no, es que fulano. ¿Cómo que fulano? No, es que ¿cómo que? ¿Quién es el líder, pues? Usted es el líder, usted es el responsable y no me vea con pajas. Desde el momento que el líder dice, es que fulano y mengano, o sea que ¿quiénes son los líderes? Es que el líder asume la autoridad y la responsabilidad. Y trabajamos sobre esos principios. Le doy autoridad y le doy responsabilidad. Pero al principio, como muchos se comportan como en otras iglesias, ¿verdad? Que vienen a culpar a los demás. No, aquí no me va a culpar, usted es el culpable. Cuando yo me presente delante de Dios, yo no le voy a decir que fíjate que el hermano ama, Señor. Es que fíjate que el hermano milagro. Es que fíjate que el hermano. Bueno, ¿y quién era el que nombré yo ahí? ¿A quién le di la autoridad y la responsabilidad? ¿Quién estaba al frente entonces? Yo tengo que dar cuenta, dice Hebreos. No ustedes. Por Betania ustedes no van a dar cuenta. Ustedes van a dar cuenta de su llamado. Yo voy a dar cuenta del mío. Y el mío es todo esto. Entonces de repente uno toma decisiones que molestan a la gente. Pues sí, pero ¿y qué voy a hacer si debo tomar las decisiones para corregir las cosas, para emprender las cosas, para mejorar las cosas? Para que tomen en serio las cosas. ¿Les gusta? No me interesa. No les gusta, no me interesa.
Si quieren caminar en la lógica de una iglesia en que lo humano domina, allá está el portón, se los he dicho 1000 veces. Allá pueden haber congregaciones donde usted puede ir a hacer lo que le da la gana, porque la gente sí es. Quiere dictaminar las directrices de cómo se maneja la iglesia. Pues hay muchas iglesias que trabajan así. Y hay muchos pastores que estarán quizás contentos con usted. Más si usted es guapo, es bonita, mejor. Pero aquí no. Nos preocupa, nos angustia. Y este es el principio. Las cosas que bajan del cielo es lo único que prospera. Es que mire, pastor, que tal cosa. Él manda, déjenlo, tranquilos. Esta es la obra de Dios. Es que mire, fulana, tranquilo, hombre. Es que dice que anda hablando, tranquilos. No se angustie, hombre. No se complique, no se enrede, no se amargue. Este es un movimiento de Dios y Dios se encargará de poner a cada quien en su lugar. Tranquilo. Juan el Bautista le dice: hey, cálmense, hombre. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo dé. Punto. No nos estemos enredando. No nos confundamos. Descansemos en Dios. Dios es el Señor de la obra. Y no está muerto, está vivo. Él toma a cada uno. El Señor está sentado, reina, es la cabeza de la iglesia. Él no se ha desentendido de su pueblo. Que le llegan a decir que, hermana física, cálmese usted, hombre. Sirva al Señor, yo estoy sirviendo en lo que Dios me ha dado y que Dios se encargue de la hermanita que anda hablando. Pero no agarran a pecho las cosas. Agarran ahí con gran afán. ¿Qué le dijo? Usted no sabe lo que... ¿Y cómo fue? Cuénteme. Quiero saber, es que ya se me subió la sangre a la cabeza. No, hombre, calmados, hombre, le va a dar un patatús. Calmado. ¿Usted sirve para Dios? ¿A usted lo ha llamado Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Le sirve a Dios? Deje que Dios se encargue, entonces descanse en Él, hombre. Porque se angustia, porque se amarga, porque se envenena. Tranquila, tranquilo. Lo que va a prosperar en el ministerio es lo que da Dios. Lo que Dios no da, no va a prosperar. Me contaba mi padre una experiencia que él tuvo una vez en una iglesia. Conflictos con el pastor. Y en la molestia y en la cólera, él con otro grupo de hermanos decidieron salir de la iglesia y dijeron: vamos a poner una iglesia nosotros, como la queremos, como nos gusta, como debe ser. Se fue un grupo de hermanos. Había un pastor ya anciano que lo mandó a llamar y le dijo: Raúl, venga, le dijo. Sí, pastor, dígame, le dijo mi padre. Lo que usted está haciendo no es correcto. Eso que está haciendo no va a funcionar, porque eso es de hombres. Si fuera de Dios, eso fuera para largo, pero eso ha nacido en la carne. Mi padre estaba enojado, molesto, no le hizo caso. Y me contaba él, David me decía: las cosas que son de Dios son las únicas que prosperan. Nosotros nos fuimos encolerizados, formamos esa congregación, no llegamos ni a 3 meses, me dice. Se deshizo todo. Y en mi orgullo
no quise regresar a la iglesia de donde salimos. Ninguno volvió por pena. Cada quien, unos agarraron otro lado, otros ya no volvieron a la iglesia. Yo me fui para el Príncipe de Paz, me dice, y ahí estuve sirviendo un tiempo. Lo que es de Dios va a funcionar. Lo que no es de Dios tiene sus días contados. Aquí hemos tenido esas experiencias. ¿Y qué les he dicho yo? Déjenlos. Déjenlos. Veámonos en un año. Y en un año han dejado de ser. Que comienzan ahí a mover, y a decirle a alguien por ahí: hey, venite con nosotros, vas a ser nuestro pastor de jóvenes. Venite con nosotros, vas a ser nuestro líder de alabanza. Venite con nosotros, vas a ser. Y yo les digo: a quien se lleven, déjenlo, que vaya. Es Dios limpiándonos. Porque si se va porque le ofrecieron un puestecito, quiere decir que sus motivaciones para servir estaban equivocadas. Déjenlo. Y claro, es una pena, es una lástima ver a gente que empezó en el evangelio, pero por su sed de poder, por su orgullo, por su vanidad, no termina en otra iglesia. Si terminara en otra iglesia, gloria a Dios, qué bien, pero no, terminan en el mundo. Si terminan en otra obra, bendito Dios, y aquí no rivalizamos con nadie. Me dice alguien: pastor, voy a pasar a la iglesia. Gloria a Dios, vaya, trabaje y sirva con todo. Haga lo que ha aprendido. O sea, aquí no quiera que vuelva a decir: hermana, por favor, no se vaya. Hermano René, por favor, quédese. ¿Qué voy a hacer sin usted, siervo? No. Hey, dele. Trabaje, sirva, haga algo para Dios, aquí o en cualquier lugar que sea. Lo que nos importa es el reino, más nada. Y se ha bajado de Dios su decisión, bendito Dios. No se preocupe, hermanito. Juan, tranquilo. Sus fundamentos, sus bases son sólidas. Dios en primer lugar. Lo que prospera es lo que Dios ha designado. Lo que camina, lo que se realiza, es lo que Dios ha diseñado. Lo que nace de mi carne, por eso le decía Jesús a Nicodemo: lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra más grande preocupación en la iglesia, la mía, mi angustia, las cosas que de verdad me preocupan, son esos momentos de tomar decisiones. Eso es de lo más aflictivo para mí. De lo más aflictivo, porque es tener una dependencia de Dios de tal manera que esa decisión repercutirá para bendición del reino, no para estorbar el reino. Y esas son las cosas que de verdad preocupan. Lo demás es lo de menos. ¿Hay recursos para otra cosa? No importa. Porque si estamos en la línea correcta, Dios va a respaldarnos siempre. Pero si tomamos una decisión equivocada, allá se sabe el respaldo divino. El día que vaya en la línea de mi deseo y de mi voluntad, y no de lo que Dios me diga, el respaldo divino ha cesado. Juan el Bautista quiere decir, en primer lugar, el respaldo que me interesa no es el de la gente, es el de Dios. No es si la gente está conmigo o está con Jesús. Me interesa el respaldo de Dios. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda.
Y lo segundo que va a decir el bautista es reconocer su lugar en el ministerio. Ustedes me son testigos, 28, de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que a mí ahora me inunda. Entender mi lugar es una de las cosas más complicadas. Y en ese lugar hay quienes ocuparán posiciones primarias y hay quienes ocuparán posiciones secundarias, digo en términos de orden, no en términos de importancia. En términos de orden, hay posiciones de liderazgo y hay posiciones de ser liderados. No todos pueden liderar. Hay líderes. Claro que debe haber líderes en un movimiento. Sin un líder no hay dirección, hay confusión. Por eso decía Jesús, heriré al pastor y se dispersarán. O sea, tiene que haber un líder. No todos pueden ser líderes. Una de las cosas que se ven de Andrés es que nunca se habla de Andrés como Andrés. Nunca. Siempre que se va a hablar de Andrés en la Biblia dice Andrés el hermano de Pedro y Andrés el hermano de Pedro. O sea, nunca hay un momento que la Biblia hable de Andrés como él, que se diga Andrés sin relación a. Andrés entendió eso. Pedro era la figura principal y él era el hermano de Pedro y punto. No agarró crisis por eso. Siempre se le identifica en relación a Pedro. Quiere decir, Pedro es una figura primaria y él será en el evangelio una figura secundaria en términos de liderazgo. Pero el hombre está. No deja de servir por eso. No deja de seguir a Jesús por eso. Pablo le llamará a esto los dones. Y cada uno tiene un don diferente. El cuerpo es una estructura viva con diferentes funciones, tareas. Y los miembros realizan funciones particulares. Pablo va a hablar de todos los miembros. Y hablará de aquellos miembros a quienes llamamos honrosos y a otros no muy honrosos. A los que consideramos no muy honrosos los tapamos, los cubrimos. A los otros los descubrimos. Todos andan enseñando los ojos, la sonrisa, las orejas, el pelo. Pero hay otros órganos que los andamos tapando. ¿Y qué tal se resintieran los miembros que andamos tapando? ¿Ah? ¿Qué tal los pechos se resintieran con los ojos? A los ojos sí los enseñás, ¿verdad? Y a mí, ¿por qué no me enseñás? Aunque algunas poquito le faltan. ¿Qué tal los glúteos? Se enojaran con las orejas. Ah, las orejas te las adornan. Ajá, ¿y a mí por qué no me enseñas? Aunque algunas minifaldas ya casi andan ahí. Cada miembro entiende su función y su lugar. Entiende para qué está. Y unos miembros saben que sirven a otros, que su función es servir que otro adquiera notoriedad. Miren los pies, cómo los pies sostienen semejante cuchumbo ahí.
Hey, los pies andan cargando con usted. Hey, si se resintieran los pies, no, me van a creer. La boquita bien linda, ahí solo parando la boquita para arriba y para abajo. Y yo aquí, echando el lomo con estas 300 libras. Pero esa es su función. Esa es su función. Para eso fue diseñado. Tiene todas las características para funcionar allí. Si él quisiera ser oreja, imagínese aquí la pata usted. Es que yo quiero ser oreja. Imagínese el pie diciendo quiero ser nariz. Y la gente, algo hiede por aquí. La pata chuca. No. Los pies están diseñados para cargar con todo el cuerpo. Eso es el amor. Cuando ustedes andan buscando el lugar que usted quiere y no el lugar que Dios le ha dado, no solo se va a frustrar usted. Uno, porque no va a llegar. Dos, si llega, no va a funcionar. Si andamos buscando lo que yo quiero, no lo que Dios me ha dado, vamos a terminar mal. Juan dice, no, yo sé lo que soy. Yo les dije a ustedes, yo no soy el mero mero, se los dije. Yo vine para anunciar y abrir camino al mero mero. Yo vine para trabajar y abrirle camino a él. Yo no vine a abrirme camino a mí. Mi llamado delante de Dios, lo que Dios a mí me dio, lo que Dios a mí me entregó es abrir el camino, más nada, para que él pasara sin problemas. Y usa la metáfora del novio y el amigo del novio. En las bodas judías, el amigo del novio era el encargado de armar toda la boda. Mandaba las invitaciones, veía lo de la comida, lo de la bebida, lo del cuarto nupcial, los invitados. El amigo del novio era el que le preparaba todo al novio. El amigo del novio, su alegría era que esa boda se realizara de lo mejor, que fuera la mejor boda de la zona. Esa es la labor del amigo del novio. Le iba a traer la novia también, desde la casa de los padres, y la llevaba. El amigo del novio llevaba a la esposa, se le entregaba, y cuando empezaba la fiesta, él ya se iba a sentar al centro de la mesa, feliz de haberle hecho la mejor boda a su amigo. El amigo del novio, su felicidad era que el novio tuviera la mejor de las bodas. Ese era su llamado. Y dice Juan, yo no soy el novio, solo soy el amigo del novio. Y haberle hecho a él la mejor boda, esa es mi alegría. Dice, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que a mí me inunda. Juan no está triste ni frustrado como estaban los que llegaron ahí medio bravos. Dice, yo estoy feliz, porque verlo a él prosperar fue el llamado que Dios me dio. Verlo a él crecer, ver que él haga mejor ministerio, ver que él tenga futuro, ese fue mi llamado. Eso fue lo que Dios me entregó a mí, y eso estoy feliz. Puedo presentarme aquel día, Señor, yo hice lo que me mandaste a hacer. Punto. Pero no, nosotros queremos ser el amigo, el novio, queremos ser el novio, queremos ser la novia, queremos ser los invitados, queremos ser todos queremos ser. Hay hermanitos orquesta, ¿va? Todos quieren tocar, todos quieren hacer.
y no hacen bien ni una cosa ni otra. Descuidan una cosa, descuidan la otra. Todo lo hacen a medias. Todo lo hacen a la mitad. Caen en la mediocridad global de su vida ministerial. ¿Qué es su llamado? ¿Qué es su don? ¿Qué es lo que ha bajado del cielo para usted? Eso hágalo, porque eso es lo que va a prosperar. Es lo que Dios va a respaldar. Y eso es lo que a usted le va a traer una alegría que nadie le quitará. Un gozo que nunca se irá. Conocer nuestro lugar. ¿Cuál es mi lugar? Y finalmente, él hace una aseveración que ha sido parte tanto de la historia de la espiritualidad. A él le toca crecer y a mí menguar. ¿Qué es lo que debe crecer? ¿Qué es lo que me importa que crezca? Pablo lo dirá en Filipenses, no lo leo por el tiempo. Hay muchos, dice, que predican por envidia, por rivalidad. Hay otros que predican pensando que me van a hacer daño. Pero Pablo dice, bueno, dice, al fin y al cabo, ¿qué importa por qué prediquen? Con tal que prediquen a Cristo, esa es mi alegría. Pablo no se siente dañado. Pablo no se siente lastimado. Al contrario, le alegra que aún la gente que piensa hacerle daño haciendo ministerio de la predicación, dice, bueno, con tal que Cristo sea predicado, me gozo y me seguiré gozando. ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Cuando crezco yo o cuando crece la obra? Este ministerio va para largo. A mí me ha tocado iniciarlo, comenzarlo. Quizás no veré hasta dónde Dios lo va a llevar, pero hay un equipo que está aprendiendo, que está entendiendo, que está buscando comprender. Ellos sabrán llevar a Betania por niveles mayores. Quizás yo apenas dejaré un bosquejo del rumbo que va a tomar, como Moisés lo dejó. Y serán otros que lleven a Betania más allá, a la tierra que Dios tiene para ella. Y esa será mi alegría. Mi alegría será formar gente que le dé continuidad a este ministerio y que lo lleve 10 veces más a donde yo lo he llevado. Que lo lleve 15 veces más a donde Dios me ha permitido llevarlo. Esa es mi alegría. No es mi nombre, no es mi fama. Que crezca la obra, que se haga reino de Dios. Por eso servimos a tantas iglesias. Por eso ministramos a tantas iglesias. No nos importa ser mejor que nadie, ni mayor que nadie, ni más grande que nadie. Nos importa ser fieles a nuestro llamado, anunciar la buena nueva de todas las maneras posibles para llevar vida, esperanza, salvación. Labrar la tierra, como decíamos en el Congreso. Eso queremos. Ser más grande que fulano, no. Ser la iglesia más grande, no, tampoco. Esos delirios de grandeza no forman parte de nuestra vocación. Lo que anhelamos es ser fieles al llamado. Un día me presentaré ante Dios y quiero decirle que hice lo que me mandó a hacer, no lo que no me mandó a hacer. Y empeñado en eso estoy. ¿Y usted? ¿Está empeñado en hacer su ministerio o andar buscando imagen, poder,
fama, lugar, pasar encima de su hermana en el ministerio, pasar encima de su hermano, o hacer su ministerio como Dios se lo ha mandado. Eso es lo que le traerá alegría siempre. Hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, ese es mi realización. Yo soy feliz en realidad. A mí me pregunta la gente cómo está. Excelente, excelente. Porque mi alegría no lo determina ni mi estado físico ni los bienes que poseo. Mi alegría la define si estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. En eso me gozo y me seguiré gozando. Pónganse de pie, hermanitos.